Bueno, continuamos con la programación. A continuación presentaremos a la doctora Ana Cecilia Valderrama Negrón, licenciada en Química de la Facultad de Ciencias de la UNI, estudió maestría y doctorado en el gratuito de Química de la Facultad de Ciencias. Bienvenida, doctora, adelante, por favor. Unas palmas, por favor, para la doctora. Bien, buenas tardes. Agradezco al Vicerrectorado de Investigación por la invitación. Lo que voy a traer hoy día para ustedes son los resultados de un trabajo de tesis de Víctor Poma, ¿no? Que ya lo sustentó en el año 2014. ¿no? Este trabajo trata sobre el estudio de parámetros físico-químicos para la fitorremediación de cadmio 2 y mercurio 2, utilizando la especie jacinto de agua, Eichhornia calcipes, ¿no? que es su nombre biológico. La siguiente. Cuando nosotros empezamos este trabajo, ya sabíamos de que en la UNI, por ejemplo, en la planta de tratamiento de aguas, existían estas plantitas, ¿no? que justamente estaban siendo trabajadas por tener esta actividad de poder captar metales pesados. En realidad las plantas, muchas plantas, unas más que otras, tienen estas posibilidades debido a que tienen proteínas que interactúan formando compuestos de coordinación, hablando a nivel de química inorgánica, con metales pesados, ¿no? Y digo una más que otras porque justamente en este caso esta plantita, al parecer, comparadas con otras plantas, tenía mayor cantidad de las fitoquelatinas y las metalotioneínas, que son justamente las proteínas que se encargan de captar el metal pesado. Entonces, habían algunos estudios ya previos que se han hecho, pero no había un estudio donde se habían fijado los parámetros bajo el cual la planta puede optimizar su sorción, ¿no? su enlace a los metales pesados. Cuando uno habla entonces de fitorremediación es muy general porque tenemos captación de metales pesados a través de diferentes partes de la planta. Inclusive en este trabajo se hizo una medida tanto en tallo, en raíz y en hojas, ¿no? Y para ver en cuál de estas partes de la planta es donde se captaba la mayor cantidad de metal pesado, ¿no? Entonces, de acuerdo a la parte de la planta donde tengamos mayor cantidad de metal, toma un nombre determinado, ¿no? la metodología de sorción del metal. Esta es la Eichhornia calcipes, que es el jacinto de agua. Y Víctor se dio el trabajo de averiguar, además de acá en la UNI, donde podíamos encontrar plantas un poco más vírgenes, digamos así, ¿no? que no tengan, que no estén contaminadas ya con metales pesados. Entonces fueron recolectadas en el Valle de Caraballo, donde tenemos ahí un humedal, ¿no? y abundan estas plantas, y además de eso fueron recolectadas ahí. Víctor armó en su casa justamente una piscina donde pudo cultivar las plantas y así tener pues una planta virgen, ¿no? donde no estuviera contaminada para poder hacer los estudios de la captación de los metales. Gracias. Entonces, lo primero que se hizo fue determinar cuáles eran los nutrientes y en qué cantidades podríamos tener los nutrientes necesarios para que la planta crezca y se desarrolle, ¿no? Y entonces estuvimos averiguando cuáles son los nutrientes que se le colocan a una plantita cuando uno quiere pues, que florezca, que esté bien. Y buscamos nitratos, fosfatos, iones potasio, iones sodio, y hicimos soluciones, ¿no? y fuimos mezclando alternadamente diferentes concentraciones, diferentes cantidades,
y colocamos la planta justamente en contacto con esta solución para ver con cuál de ellas pues la planta ofrecía más hacia la vista un color más verde, un florecimiento, ¿no? Un crecimiento adecuado. Y eso entonces fue una previa, ¿no? ¿Por qué? Porque si íbamos a someter la planta a la concentración de metales tóxicos, la planta también iba a sufrir, ¿no? Iba a tener un proceso de intoxicación. Entonces teníamos que darle, vamos a decir, ponerla fuerte para ver hasta dónde podía resistir, ¿no? La contaminación con el metal. Siguiente. Y la solución A y la solución B que se muestran en esta tablita corresponden justamente a las diferentes concentraciones de iones fosfato, nitrato, iones sodio, ¿no? Una solución A que contenía ciertos iones, la solución B tenía otros iones y se fue haciendo alternando cantidades, ¿no? Para poder ver en cuál de estas concentraciones la planta pues ofrecía un mayor tiempo de vida, ¿no? Fueron aproximadamente 15 muestras las que se trabajaron. Y ahí colocamos en el laboratorio, hicimos un ambiente especial para ellas, ¿no? De donde se colocaron soluciones justamente con estos nutrientes y se fue observando el día a día, ¿no? Cómo iban evolucionando, cuál de ellas se mantenía, ¿no? Para poder nosotros entonces afrontar ya con esa concentración de nutrientes, afrontar ya una futura contaminación. La siguiente, una más. Luego también el segundo parámetro importante es el pH, ¿no? El pH es importante porque como es un material biológico, pues a ciertos pHs la planta lógicamente también va a tener efectos nocivos, sobre todo cuando estamos a pHs muy ácidos o muy básicos, ¿no? Sin embargo, tampoco es que la planta, como un ser humano que vive a un pH de 7,4, las plantas, depende del tipo de planta y el ambiente donde se desarrolle, va a tener un pH adecuado de sobrevivencia. Y nosotros también lo que hicimos fue, siguiente por favor Eduardo, colocar muestras, ¿no? De las plantas a diferentes pHs, ¿no? Y aprovechamos ya ahí en colocar un poco de una solución de cadmio y mercurio, que van a ser los metales en estudio, con la finalidad también de observar si es que estos iones metálicos, cuál es el comportamiento de estos iones metálicos a esos determinados pHs, porque los iones metálicos sucede que en algunos pHs forman óxidos, en otros pHs pueden formar hidróxidos y entonces precipitan y claro, ya estando como un sólido va a ser difícil la absorción. Entonces aprovechamos que ya la planta iba a estar y vamos a averiguar cuál era el pH adecuado para su sobrevivencia y entonces también colocamos ya unas soluciones de los iones metálicos para ver si es que a ese pH que la planta sobrevivía, también el ion metálico se mantenía en solución, que era como nosotros queríamos trabajar, porque es así también como lo vamos a encontrar, ¿no? En un medio de repente acuoso que está, donde está contaminando, ¿no? Luego determinamos cuál sería la concentración también óptima, ¿no? En la que va a funcionar la planta. Porque el hecho de que una planta tenga la habilidad, la capacidad de poder captar metales pesados, no quiere decir que uno la puede arrojar a un ambiente donde la concentración del metal pesado sea muy elevada, porque la planta es un ser vivo y también se va a intoxicar y va a morir. Entonces había que ver cuál era la concentración máxima de los iones metálicos que la planta iba a soportar, ¿no? Teníamos que saber hasta qué concentración máxima podíamos trabajar todos los demás parámetros. Entonces ya teníamos varios parámetros, ya teníamos las concentraciones de los nutrientes bajo el cual la planta podía sobrevivir, teníamos el pH, ¿no? Y como ya íbamos sabiendo en el camino los resultados, entonces bajo esos parámetros que ya lo sabíamos íbamos aumentando un parámetro más, ¿no? Y en este caso justo fue la concentración del ion metálico. Entonces la siguiente, Eduardo. Como pueden ver ahí, ¿no? La planta fue sometida a diferentes concentraciones de cadmio y mercurio, las pusimos en algún momento con cadmio y mercurio mezclados y en otro momento con cadmio y mercurio en soluciones aisladas, ¿no? Y así entonces pudimos determinar cuál iba a ser la concentración máxima a la cual yo podía trabajar el tema de desorción del metal pesado por la planta. Y eso se trabajó ya a pH 5, como pueden observar en la tabla, porque ya teníamos del proceso anterior ese conocimiento, que era el pH 5, el pH óptimo bajo el cual la planta lograba sobrevivir, ¿no? Más tiempo. Y entonces colocamos a esas diferentes concentraciones.
Una vez que ya teníamos esos 3 parámetros, ahora lo que nos tocaba ver era medir la concentración de los iones cadmio y mercurio en la planta, ¿no? Y para eso, como es un sistema biológico, tiene un tratamiento, hay estándares ya en la literatura, ¿no?, que se siguen para poder tener darle a la planta el tratamiento adecuado para no perder muestra, ¿no?, y para poder estar también estandarizados en el proceso. Siguiente. Entonces, lo que se hizo fue, después cuando la planta ya estaba en contacto a ese pH 5, a esa concentración del metal que ya estábamos sabiendo cuál era la concentración máxima, las plantas fueron colocadas bajo esos parámetros, ¿no?, y fueron 8 muestras también de plantas que tenían masas muy similares. Cogimos plantas que fueran en masas similares para poder hacer comparaciones, ¿no?, y se fueron extrayendo, ¿no?, las plantas después de 24 horas, de 48 horas, 72 horas, ¿no?, y entonces se fueron recolectando. La siguiente, Eduardo, por favor. En esas bolsitas Ziploc fueron congeladas, ¿no?, y ya la última muestra que se tomó, una vez que se tomó la última muestra, ya fueron colocadas para poderle hacer todo el ensayo y seguir el ensayo estandarizado de determinar metales en sistemas biológicos, ¿no?, en tejido. Además de eso, también, como pueden ver aquí en la figura de la izquierda, se aprovechó ya para medir la concentración del ion metálico en la solución acuosa, en la solución residual. Porque si la planta ya había logrado captar una cierta concentración de metal, la diferencia, ¿no?, la diferencia debería estar todavía en solución. Y entonces quisimos ver las dos cosas: cómo es que estaba la cantidad de ion metálico en la planta, y también ver una comparación de cómo estaba en la solución residual. Ese es un método de tratamiento entonces de material biológico, ¿no? Ese es el que nos da la EPA, que hay que seguirlo, ¿no?, porque ya está estandarizado, y eso también es bueno porque justamente Víctor estaba trabajando en una empresa, ¿no?, donde estaban instalando ya un plan de calidad en el laboratorio y todas sus metodologías ya estaban estandarizadas. Entonces, como que también él ya trajo al laboratorio metodologías en las cuales nosotros ya teníamos que ceñirnos para poder también publicar, ¿no?, para poder publicar. Entonces se determinó en las soluciones residuales la cantidad de cadmio y mercurio. En el caso del cadmio se usó el método de ICP, y en el caso del mercurio se hizo por un generador de hidruros, ¿no? Como les comentaba, aquí Víctor tuvo mucho que hacer en su trabajo, porque él logramos convencer, por ejemplo, al jefe de Víctor para que lo dejara medir en una empresa nueva. Estaban con los equipos muy nuevos, nosotros no los teníamos aquí en la universidad, y él, bueno, llevaba sus muestras y les dieron las facilidades para poder hacer las medidas en estos equipos, que para este tipo de trabajo pues son vitales, ¿no? Entonces ahí tenemos las plantas, ¿no? El volumen de muestra que se trabajó fue de 50 mililitros, el tiempo de recolección, la última planta que se recolectó fue a los 192 horas, y siempre lógicamente teníamos que tener un blanco, ¿no?, para poder comparar. La siguiente. Una más, por favor. Sí, otra más. Entonces, viendo los resultados, ¿no?, nuestras concentraciones de nutrientes donde la planta optimizó su tiempo de vida, fue cuando teníamos los nutrientes SAS, que eran los nitratos con 1 mililitro, y fosfatos a 0,5 mililitros. En esas relaciones de nitratos y fosfatos es que la planta logró tener mayor tiempo de vida. No sé si en otro hay una tablita, justamente esa es la tablita donde se ven todas las diferentes concentraciones que se trabajaron, ¿no? Y la que está resaltada en amarillo justamente es la que se tomó como base, porque nos dio un tiempo de vida de más de 25 días. Estas no son plantas que tienen mucho tiempo de vida, ¿no? Son plantas de verdad de corto tiempo de vida. Entonces, si uno, después les voy a comentar, cuando uno piensa en una posible aplicación, ¿no?, como tratamiento de efluentes contaminados con metales pesados, no necesariamente la planta tiene que ir directo a la primera salida de algún efluente, ¿no? De acuerdo a las condiciones, y justamente fue lo que sí quiso hacer en este trabajo, bajo qué condiciones esto funciona, ¿no? Bajo qué condiciones esto se puede dar. Siguiente, una más.
Una más, por favor. La siguiente entonces nos habla justamente también de cuál fue, teniendo ya la concentración de cadmio y mercurio en un ppm, ¿no? Un pH 5, lo que se vio fue cuál era a diferentes pHs, cuál era el pH donde la planta también sobrevivía mayor tiempo, ¿no? Ya sabiendo cuáles eran nuestros parámetros de nutrientes para mayor tiempo de vida, solo se le sometió a la planta primero a un ppm de cadmio de mercurio y se cambió el pH. Y ahí se puede observar entonces que a pH 5 es justamente donde la planta tiene mayor tiempo de vida, por eso es que nos quedamos con ese parámetro, ¿no? En pH 5. Entonces se iba a trabajar a un pH 5, ¿no? Todas las demás muestras. Una más, Eduardo. No, la anterior. Y como les comentaba, en un principio las plantas fueron colocadas en soluciones separadas de cadmio y de mercurio, ¿no? Y se midieron justamente las a pH 5, donde la planta sobrevivía más. Y estamos viendo que con cadmio tiene un tiempo de sobrevivencia de 15 días y con mercurio un tiempo de sobrevivencia de 14 días cuando son sometidas a una concentración de cadmio y de mercurio de 5 ppm, ¿no? De ahí más o menos nosotros comenzamos a ver que el tiempo de diferencia de un día de realidad no es mucha diferencia. Sin embargo, esto es porque habíamos sometido las plantas por separado, ¿no? a las soluciones de mercurio y cadmio por separado. Y por eso ahí también surgió la idea de que qué sucedería, como en la vida real sucede, que tenemos todos los iones metálicos mezclados, ¿no? ¿Cuál es el que la planta va a preferir, ¿no? Y entonces ahí, la siguiente, Eduardo, por favor. Una más. Creo que es la otra, Eduardo. Una más. ¿No? Por ejemplo, nosotros vamos a ver que químicamente eso se puede explicar, ¿no? Porque cuando uno observa las constantes de formación de un enlace, que es lo que va a suceder en la planta entre las proteínas y los iones metálicos, entonces lo que se observa es que las constantes de enlace que hay entre cadmio y un azufre, que es justamente el centro de enlace que tiene el metal en las proteínas, es una constante mucho mayor para el para el cadmio que para el mercurio, ¿no? Entonces, eso ya nos indicaba más o menos cómo es que la planta se iba a comportar, ¿no? Más o menos guiándonos de esas constantes, nosotros podríamos deducir que el mercurio sería el elemento que se enlazaría de mejor forma a las proteínas de la planta, ¿no? Que sería el que estaría, vamos a decir así, mayormente captado entre la competencia de los dos. Pero ¿qué sucede? Que en química no solamente la constante de enlace es importante, sino también depende mucho la geometría, la facilidad que tengan las moléculas de poder interactuar. Y en el caso del mercurio, la molécula era prácticamente plana, mientras que con cadmio tenía una configuración de tipo espacial tetraédrica, piramidal, ¿no? Y energéticamente formar un compuesto de tipo tetraédrico, piramidal, pues demanda mucha más energía. Entonces también eso era importante porque eso ya también nos daba una idea de cuál sería la preferencia, ¿no? de estas proteínas de formar enlace con los iones metálicos. Siguiente. Una más. Estas son las lecturas de cadmio y de mercurio entonces que se obtuvieron, ¿no? de la planta ya no solo de la solución residual, sino ya de la planta. Cuando ya se trabajó a nivel biológico, hay un tratamiento especial que hay que darle al material, a todo lo que tenga tejido, ¿no? Y estas fueron las concentraciones que se obtuvieron de cadmio de 16,56 miligramos por litro y 15,50 para el caso del mercurio, ¿no? Y ahí justamente no es mucha la diferencia, ¿no? No es una diferencia abismal. Nosotros podríamos decir, bueno, es prácticamente lo mismo, ¿no? Pero hablando así molecularmente, sí es importante, ¿no? Porque justamente, como les comentaba, va a depender de la forma en que ocurre el enlace químico, ¿no? dentro del sistema biológico. Y como pueden ver ahí, esto no es
como algunas, como de repente las que mostró Cristian, también sus tendencias a captación de metal, que tienen una tendencia, siguen una curva y un ajuste. Este es un sistema biológico, ¿no? Y como pueden ver ahí, los subes y bajas, que en un principio nos asustaron, porque ¿y ahora qué hacemos con estos datos? Pero es que esos datos respondían a la realidad. Un sistema vivo se defiende, ¿no? Y un sistema vivo lo que va a hacer es tratar de colocar todas sus defensas para que si el metal, que es una sustancia extraña, ingresa, pues va a colocar todas sus defensas para poder eliminar el metal. Y este sub y baja que hay en las curvas en fitorremediación, que son clásicas, es porque los sistemas vivos tienen un sistema de sorción y desorción, ¿no? Captan el metal, y si el sistema pues se está viendo afectado, su defensa lo que va a hacer es que elimine el metal. Y entonces el metal va a estar, entra y sale por un sistema de difusión a nivel celular, y lógicamente las concentraciones que uno va a tener, ¿no?, en la solución residual pueden variar. Pueden en un momento estar muy arriba, pueden en un momento estar muy bajas. Y justamente es lo que hay que ver, en qué momento, ¿no?, en ese tiempo que tú tienes a la planta en contacto con el ion metálico, cuál es el tiempo que tú puedes dejar en contacto a la planta con el metal. Porque de repente es muy de más dejarla 25 días en contacto con el metal, cuando la planta ya a los 8 días se ha defendido y todo el metal que había absorbido lo ha desorbido, ¿no? Lo elimina, porque tiene que defenderse, ¿no? Entonces, justamente el trabajo de Víctor, cuando vimos esto, bueno, hay un momento, hay que pensar que este es un sistema vivo y que lógicamente va a tener un momento donde va a tener un máximo y de ahí va a ir en caída, ¿no? Porque va a intentar defenderse y lógicamente ya con el exceso de ion metálico también que puede captar la planta, comienza el momento de la muerte, ¿no?, del sistema. Una más, por favor. Estas son las constantes de que les hablaba, ¿no? Las constantes del enlace entre los grupos tiólicos, que son los grupos principales que hay en las proteínas, con el mercurio y con el cadmio. Si ustedes pueden ver ahí, con mercurio pues tiene una constante bastante elevada, de 10,2, mientras que con cadmio tiene 5,6, ¿no? Y eso justamente es lo que está sucediendo, ¿no? Que con el mercurio la estructura química que se forma entre las proteínas y el ion metálico es una estructura plana, mientras que con cadmio es una estructura más piramidal, que le demanda mayor energía, y por eso va a preferir seguramente enlazarse después al mercurio. Una más, por favor. Otra más, Eduardo. Esas son las curvas de porcentaje de remoción de mercurio y de cadmio, ¿no?, para un promedio entre las plantas, donde podemos ver que es de más o menos el 80% para el caso de mercurio y del 62% para el caso de cadmio, ¿no?, coincidiendo justamente con las constantes de enlace que se deben formar. Nada más. Otra más, por favor. Se hicieron también los ensayos, una más, por favor. Voy a correr rapidito, vamos a terminar. Al último. No va a dar tiempo de ver eso. Sí, hay una más, ahí. También se hicieron entonces estos mismos ensayos, se repitieron en raíz, hoja y tallo, ¿no?, para ver cuál es justamente la parte importante de la planta que está captando la mayor cantidad de metal. Y se pudo observar que sí, que es a través de la raíz, ¿no? Entonces, justamente esta planta funciona, ¿no?, a nivel de la raíz, y como todo el resto de la parte de la planta está expuesta, es justamente la parte de la raíz la que lograría captar, y nosotros también nos enteramos que justamente es en las raíces donde las fitoquelatinas y las metalotioneinas abundan, y es justamente por eso es que vamos a tener ahí una mayor sorción del metal. Este trabajo de investigación, que fue financiado por el IGI, ¿no?, ganó el primer puesto de tesis nacional cuando existía la ANR, ¿no?, fue el mejor trabajo de licenciatura en el área de ciencias, ¿no?, lo cual le otorgó un premio para Víctor. Y según la otra, por favor. Y también nosotros ya lo tenemos publicado en la revista de la Sociedad Química, ¿no?, que fue en el mismo año. Yo quiero agradecer al IGI, a la universidad, por el financiamiento de este trabajo. Fue un trabajo bastante bonito, enriquecedor, y también al Laboratorio de Investigación de Biopolímeros y Metalofármacos, que es nuestro laboratorio en la Facultad de Ciencias, donde llevamos a cabo la investigación. Muchas gracias. Bueno, si tuvieran alguna pregunta, perfecto. Un aplauso para la doctora Ana Valderrama.